En este video veremos cómo combinar texto y número en una misma celda. Excel nos permite hacerlo de dos maneras diferentes. La primera podría ser concatenando los valores y la segunda utilizando un formato personalizado. Supongamos que nosotros tenemos una serie de números en nuestra planilla de cálculo, 20, 30, 100 y 150, y como son números, queremos identificarlos con la palabra pesos. Por supuesto, nosotros podríamos hacer lo que estamos haciendo y tipear en la columna al lado la palabra pesos, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener el número y el texto en una misma celda. Para eso, el método más simple para combinar texto y número en una misma celda es usar la concatenación. Para ello podemos usar el carácter y o podemos usar la función concatenar. Por ejemplo, el carácter y lo podríamos usar de esta manera, seleccionando la celda B3, utilizando el carácter y seleccionando la celda C3. Y vemos que automáticamente se unen los datos de ambas celdas. La otra opción es usar la función concatenar, también seleccionando el dato de la primera celda. Si quisiéramos podríamos también agregarle un espacio. Recuerden que el espacio siempre tiene que estar inicializado y finalizado con unas comillas. Y luego podríamos también, en lugar de seleccionar la otra celda, escribir la palabra entre comillas que nosotros necesitamos que aparezca. Entonces vemos que también nos une los datos de ambas celdas. La desventaja de este método es que las celdas ya no pueden ser utilizadas con su valor numérico, porque ahora son celdas que contienen texto. Si pasamos a la segunda alternativa, y desde mi punto de vista la más recomendable, es utilizar un formato personalizado. Entonces, si queremos combinar texto y número en una misma celda sin perder la posibilidad de utilizar su valor en un cálculo numérico, entonces la mejor alternativa es aplicar un formato personalizado. ¿Cómo aplicamos formato personalizado? Con el formato personalizado de celdas en Excel podremos dar una apariencia particular al valor de una celda. Un formato personalizado puede contener hasta 4 códigos diferentes dentro de la misma cadena de texto. Para asignar un formato personalizado a una celda en Excel, lo único que debemos hacer es hacer un clic derecho, elegir la opción formato de celda y se nos va a desplegar un cuadro de diálogo en donde en la pestaña números debemos elegir la opción personalizada. El formato personalizado de la celda se debe escribir en el cuadro de texto tipo. Existen distintos códigos de formato personalizado que nos ayudan a la hora de crear un formato personalizado. En este caso vamos a usar el más simple de todos, que es el código numeral. Escribimos el código numeral, un espacio y ponemos entre comillas la palabra que queremos que aparezca en nuestro formato personalizado. Hacemos un clic en aceptar y vemos que si escribimos 15, ahora nos va a aparecer automáticamente la palabra pesos. Lo mismo si copiamos el formato en las otras celdas y tipeamos 20, 25, 30, 100 y 150, vemos que automáticamente las celdas se nos crean con este nuevo formato personalizado que tiene incluida la palabra pesos. La ventaja de esto es que si nosotros vemos en la barra de fórmulas, no es un texto como en el caso anterior, sino que es directamente un número. Por lo tanto, al ser números podríamos sumar o realizar operaciones matemáticas como cualquier tipo de celda que contenga números.